Una noche, una cocinera, un piano y una humillación que se convirtió en leyenda. En una mansión de la Quinta Avenida, frente a una élite que solo sabía juzgar desde las alturas, Beatrice, una mujer sin apellido ni fortuna, se atrevió a tocar y dejó en silencio al magnate más temido de Nueva York. Lo que comenzó como una burla terminó despertando una atracción peligrosa, un conflicto de clases y un amor que ninguno de los dos estaba preparado para vivir. ¿Puede una melodía cambiar un destino? Quédate para descubrirlo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede florecer donde no hay igualdad? Tu respuesta puede inspirar a alguien más. Quinta Avenida, Nueva York, invierno de 1889. La mansión Pembroke resplandecía bajo la luz dorada de los candelabros, con sus cortinas de terciopelo granate cerradas para proteger a los invitados del frío que cubría la ciudad como un velo de cristal. Dentro, el aire olía a cera caliente, a perfume caro y a ambición. Las voces de la alta sociedad neoyorquina resonaban entre las molduras doradas del salón principal, donde las mujeres lucían sus mejores encajes importados de Bruselas y los hombres brillaban en trajes oscuros de lana inglesa, ajustados con precisión y vanidad. En la cocina, separada por dos corredores y un mundo de clases sociales, Beatrice Almonte mantenía las manos firmes sobre la encimera de mármol. Su vestido de algodón gris oscuro estaba impecablemente limpio, cubierto por un delantal blanco anudado con esmero. La cofia blanca que recogía su cabello evitaba que los mechones oscuros y gruesos cayeran sobre la sopa de langosta que removía con una cuchara de madera. Beatriz tenía 23 años, pero en sus ojos marrones había siglos de dignidad callada. Cocinaba con la misma precisión con la que otros tocaban un instrumento. Porque para ella la cocina era ritmo, armonía y, en secreto, una forma de redención. El murmullo de las conversaciones llegó a la cocina cuando se abrió la puerta que conectaba con el comedor. Una doncella entró como un soplo, alterada. «Llegó el señor Ashford», dijo en voz baja como si nombrara a una tormenta. «Cornelius Ashford, el magnate ferroviario, temido y admirado, de mirada gris y modales afilados, de rostro severo y barba recortada al milímetro. Alto, elegante, vestido con un traje de 3 piezas color carbón y una bufanda de seda oscura que contrastaba con su piel clara y su porte imperial. Había llegado sin anunciarse, como solía hacerlo. Su sola presencia alteraba el aire de cualquier estancia. Beatriz no reaccionó, aunque sus dedos se crisparon levemente sobre el cuchillo que picaba perejil. Había escuchado historias sobre él, suficientes para saber que era el tipo de hombre que no miraba 2 veces a una criada, a menos que fuera para ordenarle algo con voz seca. En el salón, el piano de cola brillaba bajo la lámpara de gas. Una joven heredera intentaba interpretar un nocturno de Chopin, pero sus dedos temblaban ante la mirada crítica de los presentes. Cornelius la observaba con media sonrisa, apoyado contra una columna, girando lentamente su copa de coñac. «¿Eso era música?», murmuró sin disimular el desprecio. La señorita dejó de tocar. La tensión flotó unos segundos en el aire. Entonces una de las damas, deseando distraerlo, comentó con tono curioso: «Dicen que una de las cocineras toca el piano mejor que cualquier debutante». Risas apagadas, murmullos. Cornelius alzó una ceja. «¿Una cocinera? ¿Tocar el piano?». Rió, con ese tono que buscaba público. «Si ella toca el piano, yo lavo los platos». Las risas fueron más fuertes esta vez. El comentario voló por la mansión como una chispa. En minutos, alguien había ido a buscar a Beatriz. Ella llegó con las mejillas encendidas por el calor de la cocina y la humillación anticipada. Caminó entre los invitados con el delantal todavía atado a la cintura. Nadie le ofreció una silla. Nadie le dirigió una palabra amable. Cornelius
La miró con una mezcla de burla y curiosidad. ¿Te atreves?, preguntó, señalando el piano. Beatriz lo miró fijamente. Por un instante el salón pareció dejar de respirar. Caminó hasta el instrumento y se sentó sin decir palabra. Sus dedos, ligeramente ásperos por el trabajo diario, rozaron las teclas como si fueran antiguas amigas. Cerró los ojos y tocó. No fue un ejercicio técnico, fue un relato, una confesión, una súplica. Las notas llenaron la sala con una intensidad que hizo que incluso los copones de cristal dejaran de tintinear. Era como si contara la historia de cada madrugada entre vapores, de cada lágrima contenida tras una puerta cerrada. La música brotaba de ella como el vapor de una olla olvidada al fuego, suave y peligrosa. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a aplaudir primero, nadie supo qué decir. Solo Cornelius, aún de pie, parecía buscar una explicación racional a lo que acababa de presenciar. Sus labios se entreabrieron, pero no encontró palabras. Beatriz se levantó sin mirar a nadie. Con la misma dignidad con la que había entrado, regresó a la cocina. Allí, el caldo seguía hirviendo. El pan debía sacarse del horno. La vida continuaba. Pero en el salón, algo había cambiado. Y Cornelius Ashford, el hombre que nunca lavaba platos, no volvió a reír esa noche. La mañana siguiente amaneció cubierta por un velo de neblina que abrazaba la Quinta Avenida, como si la ciudad intentara ocultar los rumores que habían nacido la noche anterior. El invierno seguía imponiendo su reinado con un frío que entumecía los dedos y teñía las fachadas de las mansiones con tonos azulados. Sin embargo, dentro de la casa de los Pembroke, el ambiente hervía con una intensidad distinta. No era el calor de los fogones, ni el vapor de las ollas, sino el murmullo inquieto de voces que aún no se atrevían a pronunciar lo que todos pensaban. En la cocina, Beatriz Almonte picaba verduras con la serenidad que había aprendido a construir a fuerza de necesidad. Su vestido de algodón gris oscuro, siempre impecable, caía recto hasta el suelo y el delantal blanco se movía suavemente con cada respiración. Aunque su rostro se mantenía sereno, sus manos traicionaban el temblor leve que la acompañaba desde que abrió los ojos esa mañana. Sabía que la casa entera estaba al tanto del episodio ocurrido en el salón la noche anterior. Lo sabía por el modo en que las doncellas evitaban mirarla directamente, por cómo los lacayos murmuraban cuando pensaban que ella no los escuchaba, y por el silencio cargado que se instalaba cada vez que ella aparecía. Beatriz dejó el cuchillo sobre la tabla de madera y se detuvo unos segundos. No quería recordar nada de lo ocurrido, pero cada movimiento, cada parpadeo, la devolvía al instante en que sus dedos rozaron las teclas del piano y la música fluyó como si no proviniera de ella. También recordaba el rostro de Cornelius Ashford, aquel magnate de mirada gris que la había desafiado con arrogancia, y cómo al final él había quedado sin palabras, sin argumentos, sin poder ocultar que había sido él, y no ella, quien terminó en ridículo ante todos. Respiró profundamente. No debía pensar en eso. No debía permitirse sentir nada que pudiera desviarla de su labor. Sin embargo, era imposible ignorar el cosquilleo inquietante que le recorría el pecho desde el momento en que abrió los ojos. Algo había cambiado, aunque no sabía qué ni cómo. «Dicen que el señor Ashford no se ha marchado aún», susurró una joven doncella que cruzaba la cocina con una bandeja de porcelana. «Está con el señor Pembroke en el salón rojo». Beatriz no respondió. Solo asintió, manteniendo la atención en la olla que burbujeaba sobre el fogón, mientras su mente seguía intentando comprender por qué el magnate seguía allí. Cornelius Ashford no solía perder tiempo en ninguna casa, mucho menos en una que no fuese la suya. Era un hombre de negocios, dirigido por la precisión y la urgencia. Si todavía seguía allí,
Era por una razón que ella prefería no imaginar. La puerta oscilante se abrió con firmeza y la señora Pembroke entró con paso decidido. Su vestido de terciopelo azul oscuro se movía como una sombra autoritaria tras ella. Su mirada evaluó la cocina con un gesto frío antes de detenerse en Beatriz. «La comida debe estar lista en menos de 1 hora», dijo con voz firme. «Y quiero que el comedor esté impecable. Hoy habrá invitados nuevamente». Beatriz inclinó la cabeza en señal de respeto. «Sí, señora». La dama la observó durante un segundo que se sintió eterno. Algo en sus ojos azules brilló con una mezcla de desdén y recelo. «Y procura mantenerte en la cocina», añadió. «Ayer ya hubo suficiente protagonismo por parte del personal». Las palabras cayeron sobre Beatriz como un balde de agua helada. No respondió, no se defendió, no podía. Sabía cuál era su lugar. Cuando la señora Pembroke salió, el murmullo volvió. Una de las cocineras más ancianas chasqueó la lengua. «No te preocupes, niña», murmuró. «A veces, la gente teme lo que no puede controlar». Beatriz esbozó una sonrisa débil, aunque el corazón le pesaba cada vez más. Mientras tanto, en el salón rojo, Cornelius Ashford permanecía de pie frente a la chimenea con el ceño fruncido. El fuego iluminaba sus pómulos marcados y la cuidadosa línea de su barba perfectamente recortada. Vestía un traje de lana gris claro, con un chaleco de seda que realzaba la elegancia de su porte. Sin embargo, algo en su expresión parecía distinto, más severo, más introspectivo, como si la tranquilidad de un hombre acostumbrado a imponer respeto se hubiera visto alterada por una fuerza que no conocía. El señor Pembroke, sentado en un sillón de cuero, lo observaba con cautela. «Cornelius, fue solo un malentendido», dijo. «Una tontería. No veo por qué te detuviste a conversar de esto». Cornelius exhaló despacio. «No fue una tontería», respondió con voz grave. «Fue una humillación que yo mismo provoqué. Y la joven, esa muchacha, no actuó movida por insolencia, sino por algo mucho más complejo». Pembroke entrecerró los ojos. «¿Complejo? Es una cocinera, por el amor de Dios». Cornelius lo miró con una intensidad que incomodó incluso al dueño de la casa. «No sé qué es ella», contestó, «pero no es una simple cocinera». El dueño de la mansión frunció los labios. «Ten cuidado con lo que dices, Cornelius. Una mujer de esa clase social no debe ocupar tus pensamientos, ni por un instante». Pero Cornelius no respondió. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la imagen de Beatrice con el delantal blanco, los cabellos cubiertos por la cofia y los ojos cerrados, mientras sus manos transformaban el silencio en música. Había algo imposible de ignorar, una dignidad que trascendía su ropa modesta y su posición. Pasado un largo rato, el magnate decidió salir del salón. Tenía la intención de hablar con Beatriz. Necesitaba comprender cómo una mujer que vivía entre ollas y fogones podía tocar con una profundidad que él jamás había escuchado ni en los mejores teatros de Europa. Cuando llegó a la cocina, todas las miradas se volvieron hacia él como si hubiera entrado un emperador. Beatriz, que estaba organizando una bandeja con panes recién horneados, sintió que el corazón le golpeaba con tal fuerza que temió que los demás pudieran escucharlo. Enderezó la espalda, respiró hondo y dejó la bandeja sobre la mesa. Cornelius se detuvo frente a ella. Su voz, usualmente afilada, sonó más suave que la noche anterior. «Quisiera hablar contigo», dijo. La cocina quedó en silencio. Los empleados fingieron ocuparse en sus tareas, pero ninguno se movió realmente. Beatriz levantó la mirada con cautela. «Estoy trabajando, señor», respondió, sin perder la compostura. Cornelius frunció ligeramente el ceño, no por molestia, sino porque no estaba acostumbrado a que alguien le respondiera con tanta serenidad, sin caer en servilismo ni en desafío. «Solo tomará unos minutos», insistió. Beatrice, consciente de que negarse solo generaría más rumores,
y quizás más descontento de los Pembroke, asintió con un gesto leve y lo siguió hasta el corredor más cercano. El pasillo estaba quieto, iluminado por una fila de lámparas de gas que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes tapizadas. Allí, lejos de la mirada curiosa de los demás, Cornelius se volvió hacia ella. «Lo que ocurrió anoche», empezó a decir, aunque parecía buscar las palabras. «No fue mi intención que te faltaran al respeto de esa forma». Beatriz mantuvo la mirada baja un momento antes de responder. «No se preocupe, estoy acostumbrada a cosas peores». Cornelius sintió un nudo inesperado en el pecho ante esas palabras. No sabía qué le molestaba más, la injusticia de la frase o el tono tranquilo con el que ella la había pronunciado. «Aún así, deseo ofrecerte una disculpa», dijo finalmente. «Y entiendo que quizá no aceptes mis palabras, pero te las doy porque las creo necesarias». Beatriz lo observó por primera vez sin temor, con una claridad que lo descolocó. «Agradezco su disculpa, señor Ashford», respondió suavemente. «Pero no debe disculparse por quién soy». Cornelius apretó la mandíbula. «No me disculpo por quién eres», corrigió con énfasis. «Me disculpo por mi propio comportamiento». Hubo un silencio cargado, de esos en los que las miradas parecen tocarse. Beatriz se apartó la vista antes de que la tensión se hiciera insoportable. «Si no necesita algo más, debo volver a la cocina». Cuando ella dio un paso para retirarse, Cornelius sintió un impulso extraño, casi visceral, de detenerla. «Hay algo más», dijo. Beatriz se detuvo y lo miró, con una combinación de cautela y curiosidad. Cornelius respiró hondo. «No he escuchado jamás una interpretación como la tuya. Necesito saber quién te enseñó a tocar así». Beatriz se sintió un vuelco en el corazón. Aquella pregunta era un puente hacia un territorio que ella normalmente ocultaba bajo capas de silencio. «Mi padre», respondió al fin, «era músico. Murió hace años». El magnate percibió el destello de dolor en los ojos de Beatriz y entendió, quizá por primera vez en su vida, que había mucho más detrás de esa joven que un simple talento escondido. «Lo siento», murmuró con sinceridad. «No imaginé». Ella negó levemente. «No debe disculparse más, señor Ashford». Cornelius inclinó la cabeza, aceptando la frontera invisible que ella había marcado entre ambos. No era momento de insistir. Beatriz regresó a la cocina con paso firme. Pero al llegar se dio cuenta de que algo le había quedado en la piel, como un perfume que no podía sacudirse. La mirada de Cornelius, una mirada que no se parecía en nada a la burla de la noche anterior. Y mientras ella volvía a hundir las manos en la harina y en el calor de los fogones, Cornelius permaneció en el pasillo unos segundos más, sintiendo que la ciudad entera, con su ruido de tranvías y su humo invernal, había cambiado imperceptiblemente de tono, como si una melodía desconocida hubiera empezado a tocar en algún lugar de su interior. La nieve seguía cayendo sobre Nueva York con una constancia delicada y peligrosa. Cubría los tejados de la Quinta Avenida como si intentara silenciar las palabras no dichas, enterrar los gestos furtivos y congelar los rumores que se deslizaban por los pasillos de las mansiones. Dentro de la cocina de los Pembroke, el aroma del pan recién horneado y el vapor de los caldos llenaban el aire, pero ni el calor de los fogones ni el crujido de la leña eran capaces de disipar la inquietud que crecía en el pecho de Beatriz Almonte. El día transcurría con su ritmo habitual. Las criadas subían y bajaban escaleras, los lacayos pulían la plata y los mayordomos supervisaban que cada rincón de la casa respondiera a los caprichos del lujo. Beatriz, fiel a su carácter, se mantenía concentrada, con la mirada firme sobre cada olla y cada cuchillo. Sin embargo, cada vez que escuchaba pasos firmes acercándose por el pasillo, su respiración se detenía. Esperaba, sin querer admitirlo, volver a ver a Cornelius Ashford, y llegó.
La puerta oscilante se abrió con decisión y su figura apareció entre las sombras del corredor. Vestía un abrigo largo de lana negra, con el cuello de terciopelo levantado por el viento helado. Su bastón de empuñadura de plata golpeó levemente el suelo de baldosas, como si cada paso fuera una afirmación. Sus ojos grises recorrieron la estancia hasta encontrarse con los de Beatrice. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos, sin elevar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Beatriz limpió sus manos en el delantal, se quitó la cofia y asintió en silencio, consciente de que no podía evitar aquel encuentro. Lo siguió fuera de la cocina, por un pasillo de mármol que olía a cera pulida y azucenas marchitas. Lo condujo a la sala de costura, vacía a esa hora, con las cortinas corridas y una tenue luz filtrándose por las ventanas. Allí, entre telas sin terminar y maniquíes cubiertos, se detuvieron frente a frente. Cornelius no tardó en hablar. «He tomado una decisión», dijo, «y quiero que la consideres sin responderme de inmediato». Beatrice frunció el ceño con cautela. No estaba acostumbrada a tratos ambiguos, ni a hombres que usaban frases envueltas en misterio. «La escucho, señor Ashford». Él inspiró profundamente, como quien está a punto de traspasar una línea invisible. «Mi sobrina, Elizabeth, necesita una instructora de música, alguien que no solo le enseñe técnica, sino que le muestre cómo sentir la música. Ha tenido 5 institutrices en los últimos 2 años, y ninguna logró ganarse su respeto. Pero ella te escuchó el otro día. Me dijo que nunca había sentido algo así. Nunca». Beatriz lo miró, sorprendida. No sabía que la niña había estado presente. Cornelius continuó. «Quiero ofrecerte ese puesto. Que vayas a mi casa, que vivas allí durante el invierno y le enseñes. Con libertad, con tu estilo. Tendrás una habitación, comida y un salario generoso». Beatriz se dio un paso atrás, como si sus palabras fueran una bofetada envuelta en terciopelo. «¿Usted quiere que yo deje la cocina para convertirme en institutriz?», preguntó, sin ocultar la incredulidad. Él sostuvo su mirada con seriedad. «Quiero darte una oportunidad para hacer con tu don algo más que alimentar a quienes jamás sabrán lo que hay detrás de tus manos». La joven desvió la vista hacia la ventana, donde los copos de nieve descendían como notas musicales. Su corazón latía con fuerza, no por ambición, sino por el vértigo de imaginar un mundo que nunca se atrevió a desear. No era el dinero lo que le ofrecía Cornelius. Era una llave que podría abrir una puerta sellada desde su infancia. Pero la desconfianza, vieja amiga suya, no tardó en imponerse. «¿Y qué esperaría usted a cambio, señor Ashford?». La pregunta, pronunciada con franqueza, le sorprendió a él. No por su contenido, sino porque ningún sirviente le había hablado con tanta transparencia. «Nada», respondió. «Solo que enseñes. No deseo comprarte ni convertirte en un adorno. No busco caridad disfrazada de filantropía. Lo que vi en ti fue verdad, y me gustaría que esa verdad se transforme en algo más». Beatriz se lo miró largamente. Sabía que aceptar significaría abandonar su refugio, exponerse a comentarios, a desprecio disfrazado de cortesía, a los peligros invisibles de los pasillos decorados con oro. Sabía también que, si se quedaba donde estaba, su música moriría poco a poco entre cucharones y sartenes. «Solo si puedo continuar cocinando», dijo finalmente. «No voy a convertirme en algo que no soy». Cornelius entrecerró los ojos, sorprendido por la condición, pero intrigado por su determinación. «¿Quieres seguir cocinando, aún teniendo la oportunidad de dejarlo atrás?» Beatriz asintió. «La cocina es parte de mí. No quiero dejar de ser quien soy, solo porque alguien decide verme con otros ojos». Cornelius inclinó levemente la cabeza, como un hombre que reconoce la fuerza en el otro. «Entonces tienes un trato». Durante un segundo, el silencio volvió a envolverlos, pero no fue un silencio incómodo. Era denso, cargado de algo invisible, de respeto, de curiosidad
de una tensión que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Días después, Beatrice se despidió de la casa Pembroke. Sus compañeras de cocina la abrazaron con recelo y afecto contenido. La señora Pembroke no ocultó su desdén al ver las maletas en el pasillo. Beatrice se marchó sin mirar atrás, llevando en su equipaje las partituras que había guardado desde niña, su delantal cuidadosamente doblado, y una promesa que aún no entendía del todo. La mansión Ashford se alzaba como una fortaleza de piedra gris en la esquina más noble de la ciudad. Era más sobria que la de los Pembroke, menos ornamentada, pero no por ello menos imponente. La servidumbre, al verla llegar, la examinó de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No era común que una cocinera entrara por la puerta principal, y menos aún con un contrato que no sabían clasificar. La habitación que le asignaron estaba en el segundo piso, con una ventana que daba al jardín interior. Tenía una cama de madera oscura, una cómoda, un escritorio y un pequeño piano vertical en la esquina. Al ver el instrumento, Beatrice sintió un nudo en la garganta. Elizabeth, la sobrina de Cornelius, tenía 9 años y unos ojos azules que parecían haber visto demasiado para su corta edad. No habló durante la primera clase. Solo observó a Beatrice en silencio, como si esperara que fallara. Pero cuando Beatrice tocó la primera escala, la niña la imitó con precisión. No hizo falta más. Había comenzado algo entre ambas que escapaba a los manuales de enseñanza. Cornelius, desde la puerta entreabierta, observó la escena con una intensidad que lo sorprendió. Había creído que ese gesto, traer a una simple cocinera a su casa, sería un acto excéntrico más. Pero lo que sentía al verla tocar, al escuchar la voz tranquila con la que hablaba a su sobrina, era una punzada en el centro del pecho. No era deseo, no todavía. Era algo más profundo, algo que nacía del alma. Esa noche, mientras Beatrice encendía una vela junto al piano de su habitación y tocaba en voz baja una melodía de su infancia, supo que no había vuelto a ser la misma desde que cruzó esa puerta, y sin saberlo, había comenzado a escribir las primeras notas de una sinfonía que cambiaría sus vidas para siempre. La mansión Ashford despertaba con un ritmo distinto al de cualquier otra casa en la Quinta Avenida. No era el bullicio de las criadas, ni el sonido de los carruajes lo que marcaba el inicio del día, sino una quietud elegante, controlada, como si cada habitación respirara siguiendo el compás de una música invisible. El amanecer apenas asomaba entre las cortinas pesadas del salón principal, filtrando una luz dorada que rozaba los mármoles, las molduras talladas y los cuadros de retratos familiares que observaban en silencio el paso del tiempo. Beatriz Almonte descendió por la escalera con paso firme, vestida con su habitual discreción. Un vestido de lana azul oscuro, abotonado hasta el cuello, la cintura ceñida con una cinta sobria, el cabello recogido en un moño bajo y la piel aún tibia por el agua del lavabo. Aunque se encontraba ahora en una posición ambigua, ni criada ni dama, su manera de caminar y sostener la mirada dejaba claro que no aceptaría menos que respeto. El piano del salón de música ya estaba abierto. Las teclas, blanquísimas, esperaban ser tocadas como una página en blanco. Allí se sentó Elizabeth, la sobrina del señor Ashford, con su vestido gris claro y el cabello rubio peinado en una trenza pulcra que caía sobre su espalda. Beatriz se colocó a su lado sin necesidad de decir palabra. Entre ellas comenzaba a nacer un vínculo sin adornos ni exigencias, un pacto silencioso entre la música y la verdad. Beatriz tocó una breve melodía para afinar el oído de la niña. Elizabeth la imitó con esmero, aunque aún con rigidez. Beatrice colocó una mano sobre la suya con suavidad. «No es solo la nota correcta, querida.
Es lo que hay detrás de ella. Cierra los ojos. Elizabeth obedeció. Beatrice la observó en silencio, conmovida por la delicadeza de aquel rostro infantil que ya conocía el dolor. Había algo profundamente triste en la mirada de la niña, algo que el lujo no conseguía ocultar. Cornelius Ashford las observaba desde el pasillo, oculto tras la sombra de una columna. Llevaba un traje de 3 piezas en gris oscuro, camisa almidonada blanca, chaleco bordado y una corbata de seda azul petróleo, sujeta con un alfiler de ónix. Aquel hombre, que tantos negocios cerraba con firmeza y que rara vez se detenía ante los sentimientos ajenos, permanecía allí, inmóvil, como si no supiera qué hacer con el nudo que le apretaba la garganta. Había algo en la imagen de Beatrice sentada junto a su sobrina que lo inquietaba, no por el escándalo que podría provocar, ni por la opinión de la sociedad, sino por una sensación mucho más íntima y desconcertante, una mezcla de paz y temor, como si lo que presenciaba tuviera el poder de desarmar todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Beatriz levantó la vista y lo vio. No hizo gesto alguno, pero sus ojos lo saludaron con una dignidad que lo obligó a enderezarse y entrar en la sala. «Buenos días», murmuró él. Elizabeth bajó las manos del teclado. Beatriz se puso de pie. «Buenos días, señor Ashford». «Espero no interrumpir», dijo él, aunque no parecía dispuesto a marcharse. «Siempre puede escuchar si lo desea», respondió Beatriz con serenidad. Él caminó hasta un sillón cerca del piano y se sentó, cruzando las piernas con ese aire de control que lo acompañaba incluso en los momentos de silencio. Observó cómo su sobrina volvía a tocar bajo la guía de aquella mujer que, en tan poco tiempo, había alterado la atmósfera de su hogar. Cuando la clase terminó, Elizabeth salió en silencio hacia su habitación. Beatriz recogió unas partituras del atril y se volvió hacia Cornelius. No se despidió de inmediato. Esperó, como si intuyera que él deseaba decir algo más. «Ella confía en ti», dijo él al fin. Beatriz asintió, guardando con cuidado las hojas de música. «Porque no le exijo nada que ella no esté lista para dar». Cornelius la observó detenidamente. «A ti tampoco debería exigirte nada, pero quiero comprender cómo aprendiste, cómo puedes tocar así sin haber estudiado en ningún conservatorio». Beatrice sostuvo su mirada. En esos ojos grises había una curiosidad que no era simple capricho. Era una búsqueda profunda. «Mi padre fue músico en La Habana, tocaba en cafés, en bodas, en funerales. No tenía títulos, pero tenía alma. Yo aprendí escuchándolo. Y cuando murió, el piano se convirtió en la única manera de hablar con él». La confesión cayó con suavidad en el aire, pero sus palabras tenían peso. Cornelius se inclinó levemente hacia adelante, como si no quisiera perder ni un matiz. «¿Y nunca pensaste en dedicarte a ello?» Beatrice sonrió con amargura. «¿Y dónde, señor Ashford, encuentra usted espacio para una cocinera pianista en esta ciudad?» El silencio entre ellos se tensó, cargado de realismo y nostalgia. Cornelius comprendía, aunque no lo hubiera vivido en carne propia, el modo en que la sociedad levantaba muros invisibles entre las personas. «Bajo este techo, tal vez haya espacio para algo nuevo», murmuró él, casi como un pensamiento más que como una declaración. Beatrice no respondió. Bajó la mirada, y cuando alzó los ojos otra vez, su expresión era la de alguien que no se permite ilusiones, pero tampoco huye de la verdad. «Mientras me permita seguir cocinando, tocaré». Cornelius asintió, y entonces, por primera vez desde que ella llegó a esa casa, sonrió. No una sonrisa arrogante, sino una de esas sonrisas raras que apenas se forman, que tiemblan en los labios y se apagan antes de florecer por completo. Durante el resto del día, Beatriz se ocupó de supervisar la preparación de los almuerzos. Insistió en amasar el pan ella misma, en seleccionar las especias, en probar cada caldo.
La cocina de la mansión Ashford no tenía la actividad caótica de la casa Pembroke. Era más metódica, más silenciosa, pero los empleados aún la miraban como a una intrusa. Solo la vieja cocinera, señora Hargrove, parecía aceptarla con cierta cortesía. «No es común ver a una maestra de música preparando caldo», comentó con sequedad. Beatrice, sin levantar la vista del fogón, respondió con calma. «Tampoco es común ver a un magnate disculpándose». La anciana soltó una risa inesperada. «Entonces esta casa está cambiando, aunque no sepamos todavía si para bien o para mal». Esa noche, Beatriz subió a su habitación más tarde de lo habitual. El piano la esperaba en penumbra. Encendió una lámpara de aceite y se sentó frente al teclado. Tocó sin partitura, dejándose guiar por la emoción del día, por la mirada que había cruzado con Cornelius, por la voz de Elizabeth pronunciando con timidez una nota bien ejecutada. Del otro lado del pasillo, sin que ella lo supiera, Cornelius se detuvo frente a su puerta entreabierta. Escuchó cada nota como si fueran confesiones. No se atrevió a entrar, no esa noche, pero se quedó allí, de pie, como un hombre que teme que al dar un paso, todo lo que conoce cambie para siempre. Y así, bajo el mismo techo, dos mundos opuestos comenzaban a acercarse. No por imposición ni deseo, sino por el lenguaje silencioso de la música, el fuego compartido de la cocina, y la promesa latente de algo que aún no sabían nombrar. El invierno de Nueva York había comenzado a agrietarse en sus bordes. Aunque la nieve seguía cubriendo los alféizares y los tejados de la ciudad, la luz del sol parecía colarse con más insistencia entre las cortinas pesadas de las mansiones. La casa Ashford respiraba con una calma inusual, como si cada rincón se adaptara lentamente a la presencia de una melodía distinta, una que no provenía de las partituras tradicionales, sino de algo más íntimo y profundo. Beatriz Almonte caminaba por el pasillo del segundo piso con un cuaderno de música apretado contra el pecho. Llevaba un vestido de lana color marfil, de cuello alto y mangas largas, entallado en la cintura por una cinta bordada a mano. Era un obsequio de la señora Hargrove, la cocinera mayor, quien, con una generosidad tosca, había comenzado a mostrar pequeños gestos de afecto hacia ella. En el bolsillo escondido del cuaderno, Beatriz guardaba una carta doblada con cuidado, aún sin leer, que había encontrado esa mañana entre las partituras de la biblioteca. Una hoja envejecida, escrita con tinta desvanecida, firmada por alguien llamado Jonathan Ashford. Bajó las escaleras con paso contenido, sintiendo cómo el peso del papel crecía con cada peldaño. La biblioteca estaba vacía, como casi siempre a esa hora, iluminada apenas por la luz gris que entraba por la claraboya. Se sentó junto al ventanal, abrió la carta y la leyó lentamente. A medida que avanzaba, su expresión fue cambiando. Los renglones hablaban de una sociedad secreta entre los Ashford y otra familia de industriales, de dinero desviado, de una traición pactada para arruinar a un competidor. La firma final no dejaba dudas. Jonathan era el hermano menor de Cornelius, muerto en circunstancias misteriosas años atrás. Beatriz sintió el frío subirle por la espalda, no por la temperatura, sino por el contenido de aquella confesión. No entendía aún todo lo que implicaba, pero intuía que la carta no había sido olvidada por accidente. ¿Por qué estaba entre las partituras? ¿Quién la había dejado allí? ¿Y qué debía hacer con esa información? Guardó el papel en su cuaderno y se levantó justo cuando la puerta se abrió con violencia. «¡Vaya!», dijo una voz femenina cargada de ironía. «Así que eras tú la sombra que todos comentan». Beatrice se volvió lentamente. En el umbral estaba una mujer alta, de cabellos rojizos cuidadosamente ondulados, envuelta en un abrigo de piel oscuro, con los labios pintados de rojo sangre y la mirada afilada. Su presencia llenaba la habitación con un perfume intenso,
casi agresivo. «¿Quién es usted?», preguntó Beatriz con educación, pero sin servilismo. La mujer sonrió con desdén. «Soy Marguerite Van Allen. ¿Y tú? Tú eres la cocinera que toca el piano y se pasea por esta casa como si fuera suya». Beatriz no se inmutó. La miró con firmeza, aunque por dentro una inquietud sorda comenzaba a crecer. Marguerite entró sin ser invitada, sus botas resonando en el parquet. «Vine a ver a Cornelius», dijo, «pero me dijeron que estaba en una reunión y no pude resistirme a conocer a la mujer por la que ha comenzado a romper sus propias reglas». «No creo que el señor Ashford rompa reglas por mí», replicó Beatriz con calma. Marguerite soltó una risa seca. «Entonces eres más ingenua de lo que pareces». Beatriz sostuvo su mirada. «Y usted parece más herida de lo que quiere admitir». La mujer abrió los labios para responder, pero se detuvo, sorprendida por la respuesta. Un silencio tenso llenó la estancia. «Cuídate, niña», dijo al fin Marguerite, «porque los hombres como Cornelius no cambian, y las mujeres como tú solo son una distracción temporal. Yo lo sé bien». Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás un rastro de perfume y advertencia. Horas más tarde, en el comedor principal, Cornelius regresó de su reunión. Beatriz lo esperaba para entregarle un informe de la clase con Elizabeth. No mencionó la visita de Marguerite, pero él lo percibió en la forma en que evitaba su mirada. «¿Ocurre algo?», preguntó. «Tuvo una visita», respondió ella sin adornos. Él asintió lentamente, como si ya lo supiera. «Marguerite fue parte de mi vida durante un tiempo, ya no lo es». Beatriz guardó silencio. No era celos lo que sentía, sino una especie de tristeza anticipada. La carta en su bolsillo ardía como una herida sin abrir. «¿Confías en ella?», preguntó. «No», dijo él sin dudar, «pero hay personas a las que uno no puede simplemente borrar». Ella lo miró largo rato, como si intentara leer más allá de sus palabras. Y luego, sin más explicaciones, le tendió el cuaderno con la carta en su interior. «Encontré esto entre las partituras», dijo. Cornelius lo tomó, lo abrió y leyó. Su rostro cambió de forma casi imperceptible. Sus labios se tensaron, sus cejas descendieron y una sombra se deslizó por sus ojos. «¿Dónde hallaste esto?» «En la biblioteca. No sé quién la dejó». Él cerró el cuaderno con fuerza y caminó hacia la ventana. El silencio se volvió más espeso que nunca. «¿Es verdad lo que dice?», preguntó Beatriz. Cornelius no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba grave, contenida. «Mi hermano murió con secretos que nadie quiso enfrentar. Esta carta podría destruir más que mi apellido». Beatriz se acercó un paso, no por curiosidad, sino por compasión. «No me interesa tu apellido. Solo quiero saber quién eres cuando nadie está mirando». Él se volvió hacia ella. Por primera vez, sus ojos no eran los del magnate, ni los del anfitrión, ni los del hombre que da órdenes. Eran los ojos de un hombre que carga con demasiadas verdades. «Nadie me había hecho esa pregunta», murmuró. Y entonces ocurrió algo que no se había atrevido a imaginar. Él levantó una mano, apenas rozando la tela de su manga, y la sostuvo allí, suspendida, como si temiera ir demasiado lejos. Beatriz no se apartó. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. No necesitaban tocarse más. El roce bastaba. La tensión contenida era una corriente invisible que los unía sin permiso. En ese instante, un golpe en la puerta los separó. Era el mayordomo. «Señor Ashford, el señor Vanderhoff está aquí. Dice que es urgente». Cornelius asintió con visible molestia. «Dile que lo recibiré en 10 minutos». El mayordomo se retiró. Beatriz se apartó, recomponiéndose con la rapidez de quien ha aprendido a esconder sus emociones antes de que el mundo las note. «Gracias por mostrarme la carta», dijo él en voz más baja. «Gracias por leerla sin mentir», replicó ella. Él asintió. No hubo promesas. No hubo gestos grandilocuentes.
Pero cuando Beatriz salió de la habitación, supo que entre ellos había ocurrido algo irreversible. No era un escándalo, no era aún una traición, pero era una grieta. Y por esa grieta comenzaban a filtrarse todas las verdades que durante años habían permanecido enterradas bajo el peso del apellido Ashford. El humo de la chimenea ascendía lentamente desde la mansión Ashford, mezclándose con la bruma de una mañana gris en la que incluso los pájaros parecían guardar silencio. La ciudad despertaba con el crujido de los carruajes sobre la escarcha y la Quinta Avenida aún dormía entre sombras largas y edificios de piedra que se alzaban como gigantes sin alma. Sin embargo, dentro de la casa, todo había cambiado. El bullicio de la cocina, el suave rumor de la música en el salón, el sonido de los pasos firmes y seguros de Beatriz, habían desaparecido. El vacío era tan palpable como el frío. La cocina estaba en orden, pero sin vida. Las ollas colgaban silenciosas sobre sus ganchos. El horno permanecía apagado y la harina en el cuenco de madera no había sido tocada. La señora Hargrove, con sus manos arrugadas cruzadas sobre el delantal, se detuvo un largo instante frente a la estación donde Beatriz solía preparar el pan. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. La casa no era la misma sin ella. Cornelius Ashford bajó al comedor con el ceño fruncido y una tensión visible en los hombros. Vestía un traje oscuro y una camisa ligeramente desabotonada en el cuello, como si no hubiese dormido lo suficiente. La servidumbre lo observaba desde las sombras, cuidando cada gesto, cada palabra. Nadie se atrevía a hablar de lo ocurrido, pero los rumores flotaban como brasas apagadas, listas para arder en cualquier momento. Elizabeth, sentada en su lugar habitual a la mesa, removía el té con una lentitud inusual. No había tocado el piano en 2 días. No había pronunciado más de 5 palabras desde que Beatriz partió. Cornelius la miró con una mezcla de impotencia y desconcierto. «¿Quieres que alguien más te dé la clase de hoy?», preguntó con suavidad. La niña negó con la cabeza, sin alzar la vista. «No quiero tocar sin ella». Él apretó los labios, asintió en silencio y volvió la mirada hacia el ventanal. El mundo seguía girando allá afuera, pero dentro de esa casa todo parecía suspendido en una pausa amarga. Las paredes, los muebles, incluso la luz, parecían extrañar a la mujer que con sus manos curtidas por el trabajo y su voz baja había transformado cada rincón con una delicadeza que nadie había anticipado. Beatriz no había dejado una carta. No había pedido permiso, simplemente empacó sus pocas pertenencias, se despidió en voz baja de la señora Hargrove y se marchó con la misma dignidad con la que había llegado. Había vuelto al barrio donde nació, al comedor comunitario donde años atrás ayudaba a repartir sopa caliente a los niños descalzos. Allí, entre rostros conocidos y silencios cómplices, encontraba una paz sencilla, aunque incompleta. No era orgullo lo que la había llevado a irse. Era una forma de defensa, la visita de Marguerite, la carta de Jonathan, la mirada de Cornelius cargada de verdades que ella aún no estaba lista para recibir. Todo había sido demasiado. Sentía que algo en su interior estaba cambiando, como si una puerta se hubiera abierto y temiera atravesarla. Porque al otro lado no solo había música y promesas, había riesgo, había amor, y el amor, para alguien como ella, siempre había sido un lujo peligroso. Pasaban las horas, el salón de música permanecía en silencio, la biblioteca cerrada, la cocina enmudecida. Incluso Cornelius, que solía dar órdenes con una voz firme y medir los días con precisión matemática, ahora caminaba por la casa como un hombre que ha perdido el rumbo. Al caer la tarde, una nevada ligera comenzó a descender sobre la ciudad, tiñendo de blanco los adoquines. Cornelius salió sin abrigo, ignorando el consejo del mayordomo, y caminó hasta la parte trasera de la casa. Allí, en el invernadero donde Elizabeth solía cuidar sus plantas,
encontró una pequeña partitura enrollada sobre la mesa de madera. La desenrolló con manos temblorosas. Era una melodía incompleta, escrita con la caligrafía de Beatriz. No había título, no había firma, solo notas solitarias, suspendidas en el pentagrama como preguntas sin respuesta. Cornelius cerró los ojos. Sabía que no podía seguir fingiendo que ella había sido una presencia temporal. Sabía que su ausencia dolía más que cualquier traición del pasado, más incluso que la muerte de su hermano. Porque lo que Beatriz se había tocado en él no era el orgullo ni la nostalgia, era el alma. Esa noche, por primera vez en años, el magnate Ashford no cenó en el comedor principal, no subió a su despacho, no se encerró en la biblioteca. Se dirigió al ala de servicio, donde aún permanecía el delantal que Beatriz se había dejado colgado junto a la puerta de la despensa. Lo descolgó con una lentitud reverente y se quedó allí, de pie, sosteniéndolo entre las manos, como si se tratara de una reliquia. Aspiró su aroma, pan, canela, lavanda, y entonces, sin decir una palabra, bajó al corazón de la cocina. Encendió el horno por primera vez en su vida, buscó la receta del pan en el cuaderno manchado de harina que ella solía usar. Leyó cada instrucción con una seriedad casi ritual. Mezcló los ingredientes torpemente, manchándose los puños de la camisa y llenando el suelo de migas. No importaba. Lo que importaba era lo que esa acción representaba. Un gesto, una forma de hablarle a ella sin palabras, de decirle que había escuchado, que había entendido. Cuando el pan salió del horno, apenas dorado, con la corteza irregular y el aroma intenso, Cornelius lo colocó en una bandeja de porcelana. Lo miró largo rato, sin probarlo. No era perfecto, estaba lejos de serlo, pero era suyo, era una ofrenda. Al día siguiente, en el comedor comunitario, donde Beatriz servía el almuerzo a los niños, una figura alta y sombría apareció en la puerta. Vestía un abrigo largo, guantes oscuros y un sombrero de ala ancha cubierto por nieve derretida. Todos se apartaron al verlo. La autoridad que emanaba no había sido menguada por el entorno. Beatriz lo vio, y por un instante el tiempo se detuvo. Cornelius se acercó, sin retirar el sombrero, sin importar la fila de rostros curiosos que los rodeaba. Extendió las manos. Llevaba la bandeja con el pan. «No es gran cosa», dijo en voz baja, «pero lo hice con mis propias manos». Beatriz se lo miró, con el alma contenida en los ojos. ¿Por qué? Él no dudó. Porque necesitaba entender lo que significaba quedarme con las manos vacías. Beatriz se tragó saliva. Sentía que todo su mundo se resumía en ese gesto. No eran las palabras, no era el pan, era la humildad. Era el hombre que alguna vez se rió de su oficio y ahora estaba allí con las palmas abiertas. Ella tomó el pan con delicadeza, lo sostuvo entre sus manos como si fuera un secreto compartido, y entonces, sin lágrimas, sin discursos, le hizo un leve gesto con la cabeza. Cornelius asintió. No pidió que regresara, no exigió respuestas, solo se quedó allí unos segundos más, bajo el cielo blanco de la ciudad que los había separado, y que, tal vez, comenzaba a acercarlos de nuevo. La ciudad se preparaba para el deshielo. La nieve, que durante semanas había cubierto Nueva York como un sudario silencioso, comenzaba a retraerse en los bordes de las aceras, dejando tras de sí charcos de agua sucia y ramas quebradas. Era el preludio de un cambio, no solo en la estación, sino en la atmósfera misma que envolvía a los habitantes de la Quinta Avenida. El invierno cedía, pero no sin haber dejado heridas. En la mansión Ashford, los días se habían vuelto mecánicos. Elizabeth apenas comía. La servidumbre susurraba más que hablaba, y los salones, aunque impecables, parecían haber perdido el alma. Cada mañana el piano permanecía cerrado, como si temiera ser tocado por otras manos, y cada noche Cornelius recorría los pasillos en soledad, como si buscara algo que ya no sabía nombrar.
Él no había hablado con nadie sobre su visita al comedor comunitario. Tampoco había intentado buscar a Beatriz de nuevo. No porque no lo deseara, sino porque comprendía que el siguiente paso no le pertenecía. Había aprendido, al fin, que no todo podía conquistarse con poder o insistencia. Algunas puertas solo se abrían desde dentro. Sin embargo, la vida, con su ironía perfecta, no detiene su curso para los asuntos del corazón. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Cornelius se encontraba en su oficina revisando documentos del nuevo proyecto ferroviario que prometía conectar los puertos del sur con las fábricas del norte. Su concentración era superficial. Leía sin realmente leer, firmaba sin sentir. Hasta que el mayordomo entró sin anunciarse, algo que nunca hacía. «Señor Ashford, ocurrió un incendio». Cornelius levantó la vista, alertado. «¿Dónde?» «En la estación de transferencia de Long Island. Hay daños importantes. Se habla de sabotaje». El magnate se puso de pie de inmediato, dejó los papeles sobre el escritorio y tomó su abrigo. Mientras salía de la casa, el pulso le latía en las sienes con una fuerza que no sentía desde hacía años. No era solo el riesgo económico, era el presentimiento de que ese incendio no era una casualidad. Algo se estaba moviendo por debajo, como corrientes oscuras que comienzan a agitar la superficie. Al llegar a la estación calcinada, la escena era devastadora. Vigas chamuscadas, humo todavía saliendo de entre los restos, obreros heridos siendo atendidos por voluntarios. La estructura principal había colapsado, y con ella semanas de inversión y trabajo. Pero lo más inquietante era lo que no estaba allí. Los libros contables habían desaparecido. Cornelius apretó los puños. Comprendía el mensaje. Alguien quería derrumbarlo desde dentro. Tal vez relacionado con la carta que Beatriz había encontrado. Tal vez con su propio pasado. Lo cierto era que no podía seguir ignorando las advertencias. Su apellido estaba en juego, pero más aún, su integridad. Esa noche, de regreso a su hogar, se sentó frente al piano de la sala. Lo abrió con manos torpes y apoyó los dedos sobre las teclas frías. No tocaba desde la muerte de Jonathan. Había olvidado cómo se sentía vibrar con un sonido que no provenía del ruido del negocio, sino del alma. Tocó una sola nota, luego otra y otra, torpes, imperfectas, casi vacilantes. En su mente, el recuerdo de Beatrice frente a ese mismo instrumento lo guiaba. El modo en que sus dedos se movían con naturalidad, como si respirara a través de las teclas. La forma en que cerraba los ojos y dejaba que el pasado se derramara en música. Él no podía replicar aquello, pero podía buscarlo. Al día siguiente, sin anunciarse, Cornelius regresó al comedor comunitario. No iba con traje, no llevaba bastón ni sombrero de copa. Vestía abrigo sencillo y botas manchadas por el lodo de la estación. Su cabello, aunque peinado, no ocultaba las ojeras ni el peso de la noche sin dormir. Beatriz estaba allí, de pie frente a una olla de sopa, repartiendo pan con manos firmes. Su vestido era modesto, azul oscuro, con el cuello cerrado por un broche de madera. Al verlo, no se sorprendió. Solo bajó levemente los ojos antes de volver a mirarlo con una serenidad que desarmaba. «¿Otra vez aquí?», preguntó ella sin ironía. «Esta vez no traigo pan». Ella lo observó como esperando que dijera lo que verdaderamente lo había llevado hasta allí. Cornelius respiró hondo. Hubo un incendio. Perdí una estación entera. Y tal vez pronto pierda todo lo demás. Beatriz no respondió. Solo alzó la mirada, alerta. «¿Crees que alguien lo provocó?» «Sí, y creo que comenzó mucho antes de la chispa». Hubo un silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con lentitud sobre los techos de lata. «No he venido a pedir nada», dijo él al fin, «pero al verte repartir sopa entre estos niños, me di cuenta de algo». Beatriz se arqueó apenas una ceja. «¿Y qué fue? Que aquí, en este lugar, tú eres más poderosa que yo,
que mi apellido, mi fortuna o mis conexiones no valen nada ante el respeto que tú inspiras. Ella apretó los labios, no por orgullo, sino porque la emoción le quemaba por dentro. No estoy buscando poder, Cornelius, murmuró. Estoy buscando paz. Él asintió con gravedad. Y yo estoy buscando redención. Los ojos de Beatriz se humedecieron, no por pena, sino por reconocimiento, porque entendía que en esa frase no había un intento de manipularla, sino una confesión. ¿Y qué propones? Cornelius bajó la mirada un instante, luego la alzó con firmeza. Un concierto para los obreros, para los heridos del incendio, para los niños de este comedor. Tú al piano, yo lavando los platos. Beatriz se soltó una risa leve, apenas un suspiro. ¿Así tan literal? ¿Así tan necesario? Ella no respondió de inmediato. Cerró la olla, limpió sus manos en el delantal y lo miró de frente. Entonces deberás ensuciarte las manos, Cornelius Ashford, no solo por el pan, sino por todo lo que quieres reconstruir. Él asintió. Ya lo estoy haciendo, comenzando por ti. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sintió que el peso que cargaba comenzaba a ceder. No porque otro lo llevara, sino porque alguien al fin estaba dispuesto a caminar a su lado. Y en ese comedor lleno de niños, sopa y canciones improvisadas comenzaron a afinar la partitura de algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero que, sin lugar a dudas, ya tenía música. La noche había caído con un velo espeso sobre Nueva York, pero en el corazón del barrio obrero la penumbra no era sinónimo de silencio. Dentro del antiguo almacén reconvertido en centro comunitario, la atmósfera palpitaba como un corazón colectivo. Hombres de rostro curtido por el hollín y la fatiga, mujeres con las manos marcadas por el frío y los años, niños que nunca habían pisado un teatro, ancianos con los ojos velados por recuerdos de un mundo más justo. Todos se habían reunido, convocados no por un anuncio oficial, sino por un rumor que corría como fuego entre los callejones. Aquella noche, una mujer tocaría el piano y el hombre más poderoso de la ciudad lavaría los platos. El improvisado salón de actos olía a madera húmeda, a sopa servida horas antes y a un incienso suave encendido por una anciana que murmuraba plegarias. La luz provenía de lámparas de aceite y velas distribuidas sobre bancos de iglesia traídos por voluntarios. En el centro, un piano de cola prestado, rescatado de un teatro abandonado, brillaba con un barniz agrietado pero digno. Frente a él, un único taburete esperaba. Nadie ocupaba el escenario todavía. Beatrice se encontraba tras el telón improvisado, sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo. Vestía un sencillo vestido de muselina color vino tinto, con mangas largas y cuello redondo, ajustado a la cintura con un lazo de terciopelo negro. Su cabello, suelto por primera vez desde que abandonó la mansión Ashford, caía sobre sus hombros con una suavidad que contrastaba con la rigidez de su postura. El corazón le latía con fuerza, no por el miedo a equivocarse en las notas, sino porque sabía lo que ese acto representaba. No era solo una interpretación, era una restitución, un gesto de fe. A su lado, Cornelius aguardaba en silencio. Llevaba camisa blanca sin chaqueta, las mangas arremangadas y un delantal de lino atado con torpeza sobre su cintura. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y sostener bastones, estaban ya húmedas de agua y jabón. Había pasado las últimas 2 horas en la cocina, recibiendo instrucciones de la señora Hargrove, quien lo había mirado con una mezcla de escándalo y resignación. Nunca nadie de su clase se había rebajado así, pero él no lo veía como una humillación, lo vivía como una elección. ¿Estás lista?, murmuró él, con una voz grave y baja, cargada de emoción contenida. Beatriz asintió sin hablar, luego lo miró. En sus ojos oscuros había algo nuevo, no era desafío ni cautela,
Era confianza. El telón se abrió lentamente. Un murmullo recorrió la sala. El público, aunque vestido con harapos y abrigos remendados, guardó silencio con una solemnidad que ni el Carnegie Hall habría igualado. Beatriz caminó hasta el piano con paso firme, sin inclinar la cabeza, sin pedir permiso. Se sentó, colocó las manos sobre las teclas, cerró los ojos y comenzó a tocar. La primera melodía era suave, como el susurro de una historia que se empieza a contar al oído. Cada nota caía sobre los asistentes como una caricia, despertando memorias dormidas. Hombres acostumbrados al ruido de las máquinas cerraron los ojos para seguir el ritmo. Madres solas aferraban con más fuerza las manos de sus hijos. Un viejo exsoldado limpió una lágrima que no supo justificar. Beatrice no leía partituras, tocaba desde el alma. Desde ese lugar sagrado donde se guarda el dolor, la nostalgia, la esperanza. La segunda pieza fue más intensa, con acordes que golpeaban el aire como verdades reveladas. Era la historia de su infancia, de su padre tocando entre vasos vacíos y despedidas. Era la voz de todas las mujeres que habían callado demasiado. Al final, una última melodía, suave como un adiós que no quiere decirse, llenó el espacio con una ternura que desarmó hasta al más endurecido de los presentes. Cuando la última nota se apagó, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio. Un silencio que decía más que cualquier ovación. Y entonces Beatrice se puso de pie, hizo una breve reverencia y se dirigió directamente a la cocina. Cornelius salió por la puerta trasera y caminó hasta las pilas, donde lo esperaban las bandejas sucias. Se arremangó más, tomó un trapo húmedo y comenzó a lavar. Cuando los primeros invitados se dieron cuenta de lo que ocurría, se produjo una mezcla de asombro, risas contenidas y respeto incómodo. Pero nadie se burló. Nadie se atrevió a romper el hechizo, porque el acto, lejos de ser ridículo, tenía una grandeza que descolocaba. Un magnate lavando platos por voluntad propia. Beatrice, desde la puerta de la cocina, lo observaba. Sus movimientos eran torpes pero sinceros. Lavaba en silencio, concentrado, y en ese silencio ella comprendió que él había entendido, que lo que ella había intentado enseñar, él lo había aprendido sin palabras. No era sobre música, no era sobre redención, era sobre humanidad. La señora Hargrove se acercó a Beatrice y murmuró con una media sonrisa: «Nunca pensé que llegaría el día en que un Ashford se ganara mis respetos fregando cazuelas». Beatrice soltó una risa breve, pero cálida. No dijo nada, solo siguió observando. Cuando el último plato estuvo limpio y seco, Cornelius se volvió hacia ella. No estaba sudado ni extenuado, pero tenía las manos enrojecidas y la mirada distinta. «¿Estuvo bien?», preguntó, como un niño que busca aprobación sin pedirla. Beatrice lo miró largo rato. Luego caminó hacia él, tomó su mano con delicadeza y la envolvió entre las suyas. Fue perfecto. Ninguno de los dos dijo más. No era necesario. Esa noche, la ciudad seguía su curso. En los clubes exclusivos, la élite bailaba bajo candelabros de cristal. En los callejones, los hambrientos buscaban refugio. Pero en ese pequeño rincón olvidado por la historia, un hombre poderoso y una mujer olvidada habían creado algo inmenso, algo que no podía comprarse ni explicarse, un gesto de igualdad, una sinfonía de dignidad, un concierto que quedaría grabado en la memoria de todos como la noche en que la música curó heridas. Y el amor, aunque no pronunciado, empezó a decir su nombre entre sombras. Los días siguientes al concierto se deslizaron sobre la ciudad como un velo de terciopelo pesado, cargado de ecos y consecuencias.
La Quinta Avenida, en apariencia, siguió su curso inalterable. Las damas salían en carruajes cubiertos rumbo a las tiendas de costura en Madison. Los caballeros caminaban con sus bastones de puño dorado entre clubes privados y oficinas de acero. Pero bajo la superficie algo comenzaba a agrietarse, y el epicentro de esa grieta era un apellido: Ashford. El gesto de Cornelius, el lavado de platos público, la presencia de Beatriz como pianista frente a los trabajadores y huérfanos, había traspasado los límites del rumor. No era ya una anécdota susurrada entre copas, sino una inquietud discutida en voz baja entre accionistas, banqueros y miembros de la junta directiva del consorcio ferroviario. Un nombre como el suyo no debía mancharse con actos de esa naturaleza, decían. Un Ashford no debía arrodillarse ante el pueblo, ni mucho menos ante una mujer sin apellido. Cornelius lo sabía y no lo lamentaba. Sentado en su despacho, con la mirada perdida en las llamas de la chimenea, escuchaba en silencio el informe de su abogado personal. Los hombros rectos, el rostro más delgado, los ojos aún firmes. «Quieren tu renuncia, Cornelius», dijo el hombre con tono seco pero contenido. «No la exigen aún, pero la están esperando». «¿Y qué pasaría si no la doy?», preguntó él sin inmutarse. «Congelarían tu participación en los contratos con los puertos. Podrías perder control del consejo, y con eso, de todo lo que has construido». Cornelius se levantó con calma, caminó hacia la ventana y se quedó allí, observando la ciudad que tanto le había dado y tanto le había quitado. «Todo lo que he construido», repitió en voz baja, como si saboreara las palabras. «¿Y si ya no me pertenece?». El abogado no respondió. Sabía que no hablaban solo de negocios. Horas más tarde, en la casa donde ahora vivía Beatriz, una pequeña vivienda de ladrillo rojo, cerca del East River, austera pero cálida, la joven afinaba el viejo piano vertical que le habían donado los vecinos. Las teclas estaban gastadas, el pedal izquierdo no funcionaba bien, pero el sonido conservaba alma. Las notas flotaban por la ventana abierta, se mezclaban con el aroma del pan en el horno y con las risas de los niños que jugaban en la calle. Beatriz tenía las mangas arremangadas, el cabello recogido en una trenza sencilla y una expresión concentrada que no ocultaba del todo la nostalgia. Desde aquella noche en que Cornelius lavó los platos por ella, no se habían vuelto a ver. No porque no se desearan, sino porque el silencio era necesario. Ambos sabían que el siguiente paso no debía ser impulsado por la emoción, sino por la verdad. Y la verdad llegó una mañana nublada, en forma de una carta doblada en tres, entregada por manos temblorosas. Era de Cornelius. No hablaba de amor, no pedía nada. Solo decía: «Si aún crees que una vida puede construirse con las manos desnudas, ven a verme esta noche, no habrá orquesta, solo tú, yo y una verdad que ya no puedo callar». Beatriz se presentó en la mansión Ashford cuando el cielo comenzaba a tornarse violeta. Llevaba un vestido azul profundo, sobrio, con cuello redondo y botones de nácar. No intentó parecer otra. No se disfrazó de dama. Iba como era, entera, firme, dispuesta a escuchar. Cornelius la esperaba en el salón de música. La lámpara de gas proyectaba sombras doradas sobre sus rasgos marcados. Vestía un traje oscuro, sin corbata, y en su expresión había cansancio, pero también luz. «Gracias por venir», dijo él mientras se ponía de pie. «Siempre vengo cuando se trata de música», respondió ella suavemente. Él sonrió con ternura, aunque sus ojos traicionaban un torbellino de emociones. «Hoy no tocaremos. Hoy solo hablaremos». Beatriz asintió. Se sentó en el mismo banco donde, semanas atrás, había enseñado a Elizabeth a sentir antes de tocar. Cornelius caminó hasta el ventanal, le dio la espalda unos segundos y luego habló. «He renunciado a mi puesto en la junta, no por presión,
no por vergüenza. Lo hice porque ya no deseo pelear por algo que dejó de representarme. Beatriz sintió una punzada en el pecho. ¿Y ahora qué harás? Él se volvió, la miró de frente. Vivir con lo que me queda y quizás empezar algo nuevo. Algo que no lleve el peso de un apellido, sino el valor de una elección. Ella bajó los ojos un instante, luego lo miró con firmeza. ¿Y eso tiene lugar para mí? Cornelius caminó hasta ella. Se detuvo frente al piano. Apoyó las manos sobre la madera oscura. Si tú lo quieres, Beatriz, no solo hay un lugar, hay un hogar. El silencio que siguió fue tan profundo como el que precede al primer acorde de una sinfonía. Ella se levantó, lentamente. Lo miró sin miedo, sin reservas. No quiero ser una excepción en tu vida, Cornelius. No quiero ser el escándalo del momento. Quiero saber que cuando el mundo te mire, no bajarás la cabeza por haberme elegido. Él extendió la mano, temblorosa. Nunca más volveré a esconder lo que siento. Nunca más permitiré que el miedo decida por mí. Ella no tomó su mano, dio un paso hacia él y apoyó su frente sobre su pecho. Él la rodeó con los brazos, despacio, como si aún temiera que ella desapareciera. Pero no desapareció. Estaba allí, con el corazón latiendo al mismo compás que el de él. No dijeron más. No lo necesitaban. La música vendría después. Pero por fin, después de tanto silencio, estaban dispuestos a escuchar lo que el alma decía sin palabras. Esa noche, la ciudad seguía girando. El apellido Ashford había sido pronunciado con desprecio en salones de mármol, pero en ese rincón de sombras y confesiones, su peso se convirtió en promesa, porque ya no se trataba de poder, se trataba de amor, y el amor, cuando es verdadero, no necesita nombre, solo verdad. La primavera había llegado a Nueva York con un susurro suave que se deslizaba entre los árboles desnudos del parque y florecía tímidamente en los balcones de la Quinta Avenida. El hielo se derretía en las esquinas como si cediera ante algo más fuerte que el invierno, la esperanza. El cielo ya no era una cúpula gris, sino un tapiz de azul lavado por las lluvias, y los días comenzaban a alargarse, permitiendo que la luz revelara lo que antes se ocultaba en las sombras. En la mansión Ashford, las ventanas estaban abiertas por primera vez en semanas. Las cortinas blancas se mecían con la brisa, y el aire olía a lavanda, a pan recién horneado y a libertad. Cornelius caminaba por el salón principal con paso tranquilo, vestido con un traje de lino claro y sin la habitual rigidez que lo caracterizaba. Había dejado atrás la pompa, las apariencias y las reuniones interminables. Sus ojos seguían siendo grises, profundos, pero ahora brillaban con algo distinto: serenidad. En una mano llevaba un ramo de flores silvestres, envuelto en papel de estraza, y en la otra, un pequeño cuaderno con tapas de cuero gastadas. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo, no para comprobar su apariencia, sino para mirar al hombre que había decidido ser. El sonido de pasos ligeros en la escalera lo sacó de sus pensamientos. Era Elizabeth, con su vestido blanco y sus zapatos de charol, bajando con una sonrisa radiante. Desde la partida de Beatriz, había vuelto a practicar el piano todos los días, guiada por la memoria y por las notas que su maestra había dejado en un sobre sellado. ¿Está todo listo?, preguntó la niña, acercándose a él. Cornelius asintió, agachándose para arreglar el lazo de su vestido. Hoy será un día especial. ¿Ella vendrá? Él sostuvo la mirada de su sobrina con una dulzura rara en él. Vendrá. No lo dudes. El salón del antiguo conservatorio del Lower East Side había sido restaurado con esfuerzo y aportes anónimos. El edificio, que durante años había estado cerrado y olvidado, volvía a abrir sus puertas como un lugar de enseñanza gratuita para niñas sin recursos.
En sus paredes, recién pintadas de blanco, colgaban retratos de compositoras olvidadas, y los bancos de madera habían sido pulidos por manos voluntarias. Beatriz se encontraba allí desde temprano, revisando los últimos detalles antes de la inauguración. Vestía un sencillo vestido color marfil con botones de nácar y su cabello estaba recogido en un moño bajo adornado con una peineta de su madre. El ambiente estaba lleno de flores, de murmullos emocionados y de partituras esparcidas sobre las mesas. Ella no buscaba reconocimiento, solo quería construir algo que perdurara más allá de su historia personal, algo que hablara por sí mismo, incluso cuando su voz ya no estuviera. Al escuchar el crujir de la puerta principal, se volvió lentamente. Cornelius estaba allí, solo. Sin guardaespaldas, sin aplausos, sin necesidad de justificar su presencia. Se acercó a ella con paso firme, pero respetuoso. Le ofreció las flores, sin palabras. Beatriz las tomó con manos temblorosas. En sus ojos, una emoción contenida amenazaba con desbordarse, pero ella la sostuvo con la misma fuerza que había sostenido cuchillos y partituras durante toda su vida. «No necesito discursos, Cornelius», murmuró. Él asintió. «Tampoco los traje». Se quedaron así, frente a frente, rodeados de silencio. El mismo silencio que conocía el piano antes del primer acorde. «¿Este lugar es tuyo?», preguntó él con la voz apenas audible. «No», respondió Beatrice. «Este lugar es de todas las que vendrán después de mí. Solo lo abrí». Él la miró con un respeto profundo, casi reverencial. «Entonces, ¿puedo quedarme a escucharlas?». Ella esbozó una sonrisa leve. «Solo si prometes no lavar platos esta vez». Cornelius rió, una risa limpia, auténtica. Se sentaron juntos en uno de los bancos del fondo, mientras las primeras niñas, tímidas, comenzaban a tocar escalas sobre el piano central. La música era sencilla, casi torpe, pero cada nota tenía el peso de un sueño en construcción. Cuando la última niña terminó su pieza, la sala aplaudió con entusiasmo. Beatriz se levantó y con voz suave pero firme se dirigió a los presentes. «Hoy comienza algo más que una escuela. Hoy comienza una nueva forma de creer en lo que somos capaces de crear, con las manos, con la mente, con el corazón». La gente aplaudió, no por cortesía, por verdad. Al final del acto, cuando los invitados comenzaron a marcharse y las luces se atenuaron, Beatriz se quedó sola junto al piano. Apoyó los dedos sobre las teclas con la delicadeza de quien acaricia algo amado. Cornelius se acercó. No habló, solo se sentó a su lado. «Te vi en cada una de ellas», dijo al fin, en la forma en que sostenían las manos, en cómo miraban el teclado con respeto. Beatriz giró el rostro hacia él. «Y yo te vi en cada gesto de este día, no como un hombre que da, sino como alguien que comparte». Cornelius respiró hondo. Su mirada se volvió seria, casi solemne. «Beatrice, no quiero que lleves mi apellido. No quiero que tomes el peso de lo que fui. Quiero que construyamos un nombre propio, uno que sea nuestro». Ella lo observó inmóvil. «¿Estás seguro?». Él asintió. «Estoy seguro de ti. Eso basta». Beatriz cerró los ojos un instante. Luego tomó su mano con firmeza. «Entonces hagámoslo. Pero prométeme algo. Lo que quieras. Que siempre recordarás que antes de ser tu esposa fui una cocinera que tocaba el piano. Y que fue así como me enamoraste». Cornelius sonrió apretando su mano. «Y así es como quiero que me enamores el resto de mi vida». Esa noche, bajo un cielo que ya no amenazaba tormenta, caminaron juntos por las calles empedradas del barrio que los había unido. No eran la dama y el magnate, no eran la alumna y el mentor. Eran solo dos personas que, tras haber enfrentado el juicio del mundo, habían elegido amarse con la verdad como único apellido. Y aunque los salones de la alta sociedad jamás olvidaran el escándalo que alguna vez representaron, ellos supieron que lo único que realmente importaba
era que al final, entre todas las historias posibles, eligieron escribir la suya, juntos, a su manera, con nombre propio. Epílogo. 8 años después. La primavera había regresado a Nueva York con su luz tenue y ese perfume a vida nueva que flotaba entre los almendros florecidos del parque. Era el año 1901 y la ciudad ya no era la misma. Las calles bullían con tranvías eléctricos. Mujeres con sombreros altos caminaban sin damas de compañía y los obreros leían el periódico en voz alta en las esquinas. El mundo cambiaba. Lento pero irreversible. En una casa de ladrillo blanco, alejada del ruido de la Quinta Avenida, pero bañada por la misma brisa del Hudson, una melodía suave salía por la ventana abierta. Era una pieza compuesta especialmente para manos pequeñas. Las notas eran dulces, titubeantes, como los primeros pasos de una niña que comienza a entender que la música puede ser su voz. Beatrice Ashford estaba sentada junto al piano vertical, con los ojos fijos en las manos de su hija. Clara, de 7 años, tenía el cabello oscuro como su madre y la mirada penetrante de su padre. Tocaba con una seriedad casi cómica, interrumpiendo el ejercicio solo para fruncir el ceño cuando se equivocaba. «No hace falta que sea perfecta», dijo Beatrice en voz baja. La niña la miró, confundida. «Papá dice que cuando tocas no pareces tocar, pareces respirar». Beatrice sonrió con dulzura. «Eso se aprende con el tiempo, mi amor. Primero debes equivocarte muchas veces». Desde el marco de la puerta, Cornelius observaba la escena en silencio. Llevaba camisa blanca y tirantes, el cabello salpicado ya de gris, y una cicatriz apenas visible en la sien izquierda producto de un accidente en las obras de la nueva línea ferroviaria comunitaria. Se había alejado de los grandes negocios, había vendido su participación en la empresa Ashford & Whiteley y fundado una cooperativa de transporte que conectaba los barrios obreros con el centro de la ciudad. Su riqueza era menor, su dignidad infinitamente mayor. Cuando Clara terminó de tocar, salió corriendo hacia el jardín donde Elizabeth, ahora de 17 años, regaba las plantas con la calma de quien ha aprendido a ver la belleza en lo pequeño. La joven, que había pasado su adolescencia entre libros de filosofía y partituras, se preparaba para estudiar pedagogía musical. Ya no era la niña temerosa de antes. Era una mujer con voz propia, y esa voz, como la música, no pedía permiso. Beatrice se acercó a Cornelius, tomó su mano y la apretó con ternura. 8 años, murmuró. Y aún me despierto a veces esperando que todo haya sido un sueño, confesó él. ¿Y lo es? No, es mejor, porque no fue fácil, y porque lo elegimos cada día. Beatrice apoyó la cabeza sobre su hombro. Afuera, las campanas de la iglesia del barrio comenzaban a sonar, anunciando el mediodía. Muchos rostros del pasado se habían desvanecido. La señora Hargrove, que vivió lo suficiente para ver nacer a Clara, había partido en paz, dejando su recetario como legado. Marguerite Van Allen desapareció de la vida pública tras un escándalo financiero que la llevó a vender sus propiedades en Europa. Algunos decían que vivía en París, dando clases de canto. Otros que se había casado con un viudo italiano. Nadie lo sabía con certeza, nadie lo preguntaba ya. El conservatorio fundado por Beatrice creció. De una sala humilde pasó a ocupar un edificio entero donado por una antigua mecenas viuda sin herederos. Hoy, más de 120 niñas y algunos niños estudiaban allí sin pagar un centavo. La condición era una sola: respeto, por la música, por el prójimo, por uno mismo. Beatrice enseñaba solo los martes por la mañana. El resto del tiempo lo dedicaba a componer, a escribir cartas a antiguas alumnas o a hornear pan con su hija. Su cocina seguía siendo su templo silencioso, y en ella aún colgaba el mismo delantal que usaba cuando tocó por primera vez frente a Cornelius. El apellido Ashford, antes símbolo de poder y ambición desmedida,
ahora era recordado con otra clase de admiración, no por los edificios que construyó, sino por las manos que lavaron platos frente a un pueblo herido. Esa noche, al caer el sol, Beatrice se sentó al piano y tocó una melodía sin título. Clara se acurrucó en una manta junto al fuego, mientras Cornelius la observaba desde su sillón con los ojos llenos de luz. Afuera, la ciudad seguía su curso. Ruido, luces, pasos apurados, pero dentro de esas paredes todo era calma. Beatriz no necesitaba más, ni más salones, ni más aplausos. Tenía su hogar, su música, sus hijas, y un amor que había resistido al juicio de una época, al peso de un apellido, a la herida del silencio. Y así, mientras la última nota flotaba en el aire y el mundo dormía sin saberlo, ella comprendió lo que siempre había intuido. La verdadera victoria no era haber sido elegida. La verdadera victoria era haberse elegido a sí misma y haber sido amada, sin condiciones, en su nombre propio. A veces, el verdadero amor no se encuentra en los salones iluminados por candelabros, ni en las promesas hechas entre copas de cristal. A veces, nace en una cocina silenciosa, al calor de un horno encendido, o en la primera nota de una melodía que nadie se atrevía a tocar. Esta historia nos recuerda que no importa de dónde vengas, ni cuánto te haya callado el mundo, tu voz, tu talento y tu dignidad siempre tendrán valor. Beatrice y Cornelius nos enseñaron que el amor verdadero no consiste en rescatar, sino en acompañar. Que cuando dos personas se eligen con verdad, a pesar del miedo, del juicio y del pasado, pueden construir algo que ni el tiempo ni la sociedad pueden destruir. Y tú, que llegaste hasta aquí, que viviste cada mirada, cada silencio y cada nota de esta historia, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué estarías dispuesto a dejar atrás por una vida construida con tus propias manos? Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Y si leíste hasta el final, escribe la palabra piano en los comentarios. Así sabremos que formas parte de este hermoso final y nos ayudarás a que más personas descubran el canal. No olvides que te estoy dejando otras narraciones igual de emocionantes en las tarjetas. Cada historia es una puerta abierta a un nuevo universo lleno de pasión, valentía y esperanza. Gracias por acompañarme y recuerda, los nombres más importantes son los que elegimos con el corazón.